Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Javier Urca de Veloc. Hoy es lunes 7 de septiembre y esta es otra entrega más del microinformativo sobre COVID-19 y VIH. En el día de hoy vamos a hablar sobre varios temas. En principio sobre un tema que ocupó bastante los medios de los Estados Unidos a partir de que unos científicos de Harvard propusieron volver a revisar el uso de pruebas rápidas para COVID. Estos científicos han aparecido en los titulares con la idea audaz de frenar la propagación del coronavirus a través de que las personas pudieran realizarse una autotest, una prueba de antígeno, que realmente es un método bastante poco popular como tecnología de prueba, pero que permitiría de alguna manera que decenas de millones de estadounidenses a diario pudieran testearse. Estas pruebas no son muy buenas para detectar infecciones de bajo nivel, pero son baratas, convenientes, rápidas y brindan resultados en minutos. Y esto lo hemos visto en la historia del testeo de la prueba del VIH. De las pruebas ha captado la atención de los científicos y periodistas de todo el mundo. Es casi una obsesión hablar sobre cuántas pruebas se hacen. Y por supuesto han sido interpelados los principales funcionarios de los departamentos y ministerios de salud. Debemos recordar que una prueba de antígeno, las que se conocen ahora y las que se están probando, testeando y utilizando, tienen un margen de error significativo. Pueden dar tanto un falso, normalmente pueden dar un falso negativo por su falta de especificidad y precisión. En la mayoría de los países, la prueba de coronavirus realizadas hasta ahora se basan en una técnica de laboratorio, como les decía, que se llama la PCR, considerada durante mucho tiempo el estándar de oro, la mejor forma de diagnosticar cualquier tipo de enfermedades infecciosas y que puede recoger incluso cantidades muy pequeñas de material genético, de gérmenes y virus, como el coronavirus en particular. Tenemos noticias sobre Sudáfrica también y las pruebas en general, pero también las pruebas de VIH. Las pruebas de VIH en las instalaciones de salud pública disminuyeron un 57% durante el primer mes del cierre instituido o la cuarentena instituida por la pandemia de COVID-19 en Sudáfrica, según datos del Departamento Nacional de Salud de ese país. En marzo se realizaron alrededor de 1.600.000 pruebas de VIH en Sudáfrica. En abril ese número se redujo a poco menos de 690.000 pruebas, justo después de que se instituyera el cierre de emergencia dentro del país. Además, más del doble de las personas se hicieron la prueba del VIH en abril del año pasado en comparación con este año, lo que muestra uno de los efectos devastadores que la pandemia COVID-19 ha tenido en el acceso a los servicios de atención médica, en particular del VIH-Sida. Los servicios de pruebas de VIH en clínicas y hospitales públicos no se cerraron durante el cierre de emergencia del COVID porque estas instalaciones se consideraban servicios esenciales. Sin embargo, las restricciones de movimiento dieron como resultado una disminución de las pruebas de VIH porque las pruebas comunitarias también se detuvieron. Y esto lo hemos observado en América Latina y también lo hemos comentado. No solo se bajó drásticamente el número de personas diagnosticadas en muchos de los países de América Latina, sino hemos visto interrupciones de tratamiento, hemos visto la recurrencia de complicaciones relacionadas con el VIH-Sida. Vamos a hablar ahora del tema que todas las semanas cubrimos, que tiene que ver con el desarrollo de una vacuna para el COVID-19. En este caso, vamos a seguir hablando del caso de Sudáfrica. El 17 de agosto del 2020 comenzaron las pruebas de detección para que los participantes se inscribieran en un estudio de etapa intermedia de una vacuna COVID-19 experimental realizado por la empresa Novavax, que está desarrollando otras vacunas, en este caso con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Este tipo de vacuna, que se está realizando con el auspicio de la Universidad de Wits en Johannesburg, Sudáfrica, también cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates, que otorgó a la empresa Novavax una subvención de $15 millones para el ensayo de esta vacuna. Quizás lo más importante para resaltar de esta vacuna es que inscribirán a 2.665 adultos sanos y de aproximadamente un 10%, 240 adultos de estas personas que participarán en el estudio van a ser VIH positivas, que están médicamente estables, que están en tratamiento. La principal motivación para evaluar las vacunas de COVID-19 en una etapa temprana en Sudáfrica es generar evidencia en el contexto africano sobre qué también funcionan estas vacunas en entornos como el nuestro, dice un investigador principal del estudio. Cuando decimos en un entorno como el nuestro, estamos hablando de cuál va a ser el impacto que va a tener las vacunas
de COVID-19 que se vayan a implementar en personas, por ejemplo, que viven con VIH. Hay muy pocos estudios en este momento que estuvieran reclutando personas con otras condiciones de salud. Este tema del desarrollo de vacunas, ya hay más de 100 prototipos de vacuna en desarrollo y reconocidas por la Organización Mundial de la Salud ya han superado la docena. Vacunas que están ya en la tercera fase, que están investigando en seres humanos. Y acá es donde siempre, desde cualquier iniciativa de la sociedad civil, tenemos que poner el énfasis en la seguridad de esos estudios, en que los seres humanos no se transformen en cobayos o ratones de laboratorio y que se extremen todas las medidas de seguridad y éticas para la participación de los sujetos humanos en investigación con el adecuado consentimiento informado, etc. Lo decía esta semana Anthony Fauci y otros investigadores, no nos apuremos con el tema de la vacuna porque podemos llegar a cometer muchos errores. Y también consideremos, no subestimemos que la vacuna es un hecho político y, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, donde el 1 de noviembre van a ser las elecciones nacionales, bastante reñidas políticamente, es que el oficialismo en los Estados Unidos está intentando poder presentar en sociedad una vacuna antes del 1 de noviembre para que esto favorezca el resultado electoral. Por supuesto, esto es altamente peligroso cuando se apura a la ciencia y no se respetan los debidos procesos de la participación de seres humanos en la investigación. Espías versus espías. Los piratas informáticos de la inteligencia china tenían la intención de robar datos de la vacuna contra el coronavirus, por lo que buscaron lo que creían que sería un objetivo fácil. En lugar de simplemente perseguir a las empresas farmacéuticas para robar datos, realizaron un reconocimiento digital en la Universidad de Carolina del Norte, uno de los centros académicos que participa en estos estudios. Otras escuelas que realizarán investigaciones de vanguardia también están siendo vulnerables. No eran los únicos espías en el trabajo. El principal servicio de inteligencia rusa, SBR, apuntó a las redes de investigación de vacunas en los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, en los esfuerzos de espionaje que fueron detectados por primera vez por una agencia de espionaje británica que monitoreaba cables de fibra óptica internacionales. Esto es un dato importante porque hay protocolos y estudios de vacuna en toda la región de América Latina, el Caribe y el continente africano que maneja información sensible y que va a ser, por supuesto, objeto del hackeo. Irán también ha intensificado drásticamente sus intentos de robar la información sobre la investigación de vacunas y Estados Unidos ha aumentado sus propios esfuerzos para rastrear espionaje o realizar contraespionaje de sus adversarios y apuntalar sus defensas. En resumen, todos los principales servicios de espionaje del mundo están tratando de averiguar qué están haciendo los demás, qué es lo que están haciendo los demás países. Como en la carrera espacial, cada uno quiere saber quién y cómo va a llegar primero a la vacuna de éxito contra el COVID-19. Y esto ya se ha transformado no solo en una cuestión científica, sino en una cuestión de inteligencia, de espías y de espionaje. También hay un nuevo protocolo de Johnson & Johnson que buscará 20.000 voluntarios para ensayos en humanos en la etapa tardía de su vacuna experimental contra el coronavirus, nuevamente en América Latina. Un tercio del total planeado se va a reclutar en países de América Latina. Como verán, tanto África como nuestra región es terreno fértil para el desarrollo de vacunas, siempre bajo la promesa que aquellos países que participan, como es el caso de Brasil y Argentina, por la cantidad de casos en el caso de Brasil y por la respuesta del sistema de salud en el caso de la Argentina, la promesa a cambio de ser conejitos de indias en las vacunas para COVID-19 es que vamos a tener un acceso más ampliado a las primeras vacunas cuando se distribuyan. Para cerrar este micro vamos a hablar de los datos, de las estadísticas. En el mundo tenemos 27 millones de personas que son COVID positivas, de las cuales lamentablemente 881.400 personas fallecieron de complicaciones relacionadas con el COVID. Las Américas, como región geopolítica, como siempre le decimos, incluyendo Canadá, Alaska y Estados Unidos, aporta al mundo 14.117.000 personas con COVID. Es la región, como verán, las Américas que más casos tiene de personas COVID positivas. 486.400 de esas personas han fallecido.
Miremos las estadísticas de los Estados Unidos para entender cómo aporta junto con el Brasil a esos números mundiales. En este momento Estados Unidos tiene 6.189.000 personas con COVID, de 187.541 personas han fallecido. Otro superproductor de casos mundiales, Brasil, que ya ha superado los 4 millones de personas con COVID, de las cuales 126.000 han fallecido de complicaciones relacionadas con el COVID. Verán que se acerca muchísimo, lamentablemente, a las cifras de los Estados Unidos. Atención particular hay que tener con México, que tiene 629.000 casos, pero 67.300 de esas personas con COVID han fallecido por complicaciones. Estos datos estadísticos son relativos. Por supuesto, acá, atrás de cada persona que fallece de una complicación relacionada con el COVID hay un ser humano, hay una familia, hay una historia, hay de alguna manera una tragedia. Y no debemos dejarnos obsesionar ni llevar por los números. Recuerden siempre que un indicador muy importante del avance o el retroceso en la respuesta al COVID-19 es la mortalidad, el número de personas que mueren, que se puede comparar en el contexto de las personas que mueren respecto a las personas que son COVID positivas, como también sobre la población total. Es un número altamente político y que hay muchos países que están tratando de alterar el número o la eficacia de las notificaciones porque consideran que obviamente consideran un hecho cierto, es que cuando la epidemia sube es un indicativo claro de una respuesta pobre por parte de los gobiernos. Si uno mira las gráficas que están accesibles en la primera página de COVID-VIH-19, accediendo ya sea desde la primera página de la plataforma a la herramienta de seguimiento de casos de OMS o a la herramienta de seguimiento de casos de la OPS, vamos a ver que tanto Estados Unidos como Brasil tienen una epidemia en forma de serrucho, pero en forma de serrucho ascendente. Así que, como siempre, les tratamos de traer las informaciones más relevantes relacionadas con cómo el avance de la epidemia, el avance de las vacunas y los números de la epidemia en el mundo y en la región. Así terminamos este micro del lunes 7 de septiembre del año 2020 y los esperamos la semana que viene con, esperemos, buenas noticias. Gracias.